Buenas tardes a todos, mucho gusto. Con gusto daremos la clase ahorita de Derecho Mercantil 3, siguiendo con el contrato de seguros. Habíamos hablado de que estamos en el capítulo 10, sección primera, subsección primera del contrato de seguro. Capítulo 10 del contrato de seguro, sección primera, disposiciones generales, subsección primera de la celebración del contrato. Y aquí nos da, gracias Lawrence por estar presente. Y aquí estamos en la clase. A partir del artículo 874 del Código de Comercio, María Albures también está conectada. Ya habíamos dicho que el contrato de seguro es aquel contrato por el cual el asegurador, que es una de las partes, se obliga a resarcir un daño o a pagar una suma de dinero al realizarse la eventualidad prevista en el contrato, y el asegurado o tomador del seguro se obliga a pagar la prima correspondiente. Entonces aquí vamos a encontrar que por lo menos hay tres partes, o dos partes. Asegurador, que es una compañía que debe estar constituida como sociedad anónima y autorizada para operar operaciones de seguro en Guatemala, conforme a la Ley de Operaciones de Seguros, que está regulada por el Decreto 25/2010 del Congreso de la República. Y conforme al artículo 874, la otra parte es el asegurado, que es la persona, digamos, que traslada el riesgo, cuyo riesgo se traslada a la aseguradora a cambio de una prima. Normalmente quien asegura el bien es el tomador del seguro, el que contrata el seguro, que el tomador es el que contrata el seguro. Pero puede ser que no sea la misma persona. Yo puedo contratar como tomador un contrato para el personal de mi empresa, y entonces yo soy el tomador y los asegurados son los miembros del personal de la empresa. Los beneficiarios serán los que designe el asegurado. O sea que hay cuatro partes hasta ahorita. Asegurador, asegurado, que es la persona cuyo riesgo se traslada a la empresa. Por si se muere tal miembro del personal de la empresa, estamos contratando como tomador, el patrono contrata un seguro para que los beneficiarios designados por el asegurado puedan tener una ayuda económica en el momento en que éste no pudiera trabajar por muerte o por alguna otra circunstancia y tuviera un ingreso los beneficiarios, ¿verdad? Y entonces aquí en el artículo 875, una cosa extraña, porque no todas las leyes tienen este cuidado de hacer una... ¿Se acuerdan cuando hablábamos en introducción en teoría del proceso, que hay una interpretación auténtica? La interpretación auténtica, si ustedes se recuerdan, cuando hablábamos de las normas de interpretación de la ley, la interpretación auténtica es la que hace el propio legislador. Y aquí el legislador, en el decreto 270 del Congreso de la República, nos da en el artículo 875 qué debe entenderse por asegurador, por ejemplo. Para los efectos de este código se considera, primero, asegurador a la sociedad mercantil autorizada legalmente para operar seguros que asume los riesgos especificados en el contrato de seguros. Gracias. No es necesario que saluden, gracias, porque se llena el video y cuando lo que yo necesito es que si quieren hacer alguna pregunta, con mucho gusto la hagan, ¿verdad? Pero no es necesario. Gracias por sus saludos, pero no son necesarios. Solicitante, a la persona que contrata el seguro por cuenta propia o por la de un tercero determinado o determinable y que traslada los riesgos al asegurador. O sea, el solicitante del seguro no necesariamente es el asegurado, sino que es el tomador del seguro, el que lo contrata. Primero se llama solicitante y cuando le aceptan su solicitud ya se convierte en el tomador del seguro. Asegurado, la persona interesada en la traslación de los riesgos. O sea, a lo mejor yo contrato un seguro para mi esposa, yo soy el tomador del seguro y mi esposa es la asegurada. Probablemente mis hijos fueran los beneficiarios, ¿verdad? Entonces, pero el tomador primero se llama solicitante y se convierte en tomador cuando es el que contrata el seguro. Si yo quiero asegurar el carro de una persona que me debe dinero, porque es mi garantía, yo le digo, bueno, asegúrelo usted en el contrato. Pero si él no lo asegura, o no está previsto que él lo asegure, yo puedo decir, bueno, yo quiero asegurar ese carro que no es mío, pero es de mi deudor. Porque si algo le pasa a ese carro, mi garantía se va a ver perjudicada, mi garantía mobiliaria. Entonces yo soy el solicitante del seguro
Cuando me autorizan el seguro, cuando me aceptan mi solicitud, me convierto en el tomador del seguro, o sea, el que contrate el seguro, pero el dueño del vehículo es el asegurado, porque los riesgos que estamos trasladando son los riesgos de pérdida del vehículo de él. Obviamente puede ser que él me endose, o yo le pida o le exija, como parte de las condiciones del contrato de préstamo, que él asegure el carro, o que yo lo voy a asegurar y que él me endose el seguro, porque la indemnización la voy a cobrar yo. Porque si algo le pasa a ese carro, está garantizando mi deuda. Si sobra algo, ya se lo tendré yo que devolver. Entonces, el asegurado es la persona interesada en la traslación de los riesgos. Beneficiario es la persona que ha de percibir, en caso de siniestro, el producto del seguro. Ese es otro concepto. Una cosa es el riesgo, que es el riesgo que se traslada del asegurado al asegurador. El asegurador asume ese riesgo. Y el siniestro es cuando ocurre el riesgo. Cuando se produce el riesgo, la muerte, el daño, el incendio, el robo, el terremoto, ahí se volvió en un siniestro. Prima la retribución o precio del seguro, lo que tiene que pagar el asegurado o el tomador del seguro más bien a cambio como contraprestación por la asunción de riesgo que hace el asegurado. Supongamos que yo me voy de viaje y digo, bueno, contrato un seguro de viaje. ¿Cuántos días va a estar? 8 días. Hay hasta máquinas en los aeropuertos que venden ese seguro. ¿Cuánto cuesta? $30. Solo me están cubriendo los 8 días del viaje, por si me pasa algo, ¿verdad? Fallecimiento, enfermedad, lo que fuera. Seguro por ese viaje. Y la prima son los $30. No es un seguro de vida que estoy comprando y que va a durar hasta mi muerte, y el cual me comprometo a pagar una prima anual. Esta prima del contrato de seguro de viaje es por una sola vez. Riesgo, la eventualidad de todo caso fortuito que pueda provocar la pérdida prevista en la póliza. O sea, el riesgo tiene que estar previsto en el contrato, que se hace un contrato mediante póliza, ¿se recuerdan? Y es esa eventualidad de algo fortuito, por si se lo roban, por si hay terremoto, por si hay daños por incendio, explosión, caída de naves aéreas. Ese es el riesgo que está asumiendo la aseguradora. El riesgo de muerte, aunque es cierto que en algún momento nos vamos a morir, no sabemos cuándo. Entonces es lo que estamos asumiendo, ¿verdad? Cuando se muera, la compañía aseguradora asume el pago de una indemnización a favor de los beneficiarios. Siniestro, la ocurrencia del riesgo asegurado. Una misma persona puede reunir las calidades de solicitante, asegurado y beneficiario. Yo soy el solicitante del seguro de mi carro, yo soy el asegurado y soy el beneficiario. En el momento en que el carro se destruye totalmente o hay que hacer alguna reparación o se lo roban, yo soy al que le van a pagar la indemnización. Entonces yo puedo ser solicitante, asegurado y beneficiario. En el seguro de vida, a lo mejor yo soy el solicitante, yo soy el asegurado y mis hijos son los beneficiarios. En el seguro de colectivo, el solicitante es el patrono, los asegurados son los trabajadores de la empresa y los beneficiarios son los designados por el trabajador, por cada trabajador. Si no hay beneficiarios, vamos a ver designados, vamos a ver más adelante que son los herederos. Normalmente el solicitante del seguro colectivo no es el beneficiario. Los hechos ciertos o los físicamente imposibles no constituyen riesgo y no pueden ser objeto del contrato de seguro, salvo la muerte. Vamos a ver si hay alguna pregunta. ¿Qué artículo está leyendo? 874 y siguientes, 875. Carácter imperativo. Esta es una norma bien especial en el contrato de seguro. Todas las disposiciones de este capítulo tendrán carácter imperativo a favor del asegurado, a no ser que admitan expresamente pacto en contrario. Y este artículo subrayenlo porque tiene relación con el caso que yo les voy a platicar ahorita. Y se refiere, dice, todas las disposiciones de este capítulo. Y ahí hago énfasis en que estamos hablando del contrato de seguro, que es todo el capítulo 10, que va desde el artículo 874 hasta
bastante amplio, hasta el capítulo 11, que es del contrato de reaseguro. Entonces es hasta el 1019. Todos esos artículos, del 874 al 1019, tienen carácter de imperativo. Recordemos que es carácter imperativo. En la ley del organismo judicial dice que las leyes que las leyes que son, hay dos clases de leyes, ¿verdad? Las facultativas, por ejemplo, habíamos dicho que las normas del Código de Comercio son facultativas. Se pueden aplicar o puede prevalecer la voluntad de las partes, modificando lo que diga la ley. Pero las normas imperativas, el Estado está en el carácter de ius imperium frente a los ciudadanos, y entonces ahí no se permite que la autonomía de la voluntad prive sobre la norma jurídica. El capítulo 10 es ese tipo de normas imperativas, en las cuales, repito, la autonomía de la voluntad de los contratantes no puede modificar. Así como en el Código de Trabajo, el salario mínimo, la jornada, las vacaciones no pueden ser modificadas, salvo para mejorarlas y no para disminuirlas, porque son normas imperativas en favor del trabajador. Así, en el Código de Comercio, el capítulo 10, que se refiere al contrato de seguro, son normas de carácter imperativo. En la ley del organismo judicial me parece que es el artículo 4. No lo tengo aquí a mano, pero lo podemos buscar en el código, en la computadora. Ley del organismo judicial, artículo 4. Vamos a ver qué dice aquí. Aquí está. Actos nulos, dice el artículo 4. Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas expresas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención. Este artículo fue utilizado en una famosa sentencia en donde una persona se divorció para cambiar los efectos de una norma constitucional que prohibía ser candidato a las personas que fueran afines, que tuvieran algún parentesco por consanguinidad o por afinidad con la persona que estaba ejerciendo en ese momento la presidencia. Y entonces le dijeron, usted se divorció, pero ese es un acto contrario a norma imperativa y a las prohibitivas expresa, porque la Constitución prohíbe expresamente que esta persona, entonces ese divorcio que usted realizó es nulo y no tiene ningún efecto, porque va en contra de una norma prohibitiva expresa de la Constitución. Y aquí en este caso estamos hablando de normas imperativas. Este capítulo 10 está diciendo que son normas imperativas, ¿verdad? Son donde no puede privar la voluntad de las partes, sino que en las normas facultativas sí las partes son libres de modificar los efectos de las normas, ¿verdad? O de no aplicar la norma, dejando que la norma, digamos, dejando de lado la norma y estableciendo sus propios pactos. ¿Se recuerdan que aquello en el interés, salvo pacto en contrario, el interés era tanto, ¿verdad? Pero si las partes pactan, el interés era el 20%, ese es lo que respeta la autonomía de la voluntad de las partes en los contratos, salvo que contravenga una norma prohibitiva. Por ejemplo, si hubiera un límite para las tasas de interés, o se diga que no se puede capitalizar intereses si exceden la tasa el tipo de interés legal. Entonces, en el caso de las normas del contrato de seguro, quiero llamar su atención para un caso práctico que está más adelante de estas normas. Y estamos hablando del seguro de vida. Como les dije el otro día, hay dos clases de seguros de vida y de personas. De daños y de personas. El seguro de daños es indemnizatorio, que trata de resarcir un daño sufrido. En cambio, el seguro de personas, pues, digamos, no es necesariamente indemnizatorio de cuánto valía la vida de la persona, sino lo que se pacte. Ahí no hay esa limitación de que no es un seguro de vida indemnizatorio, sino que es un seguro de vida, pudiéramos decir, lucrativo, o que el monto no tiene ninguna limitación, salvo lo que convengan las partes. Alguien se quiere asegurar por $1 millón y la compañía de seguro se lo acepta a cambio del pago de tal cantidad de prima y previos exámenes médicos y demás, y le dice, sí, lo aseguro, está bien. Entonces ahí está el contrato, ¿verdad?
No podemos decir, no, es que la vida de él no valía $1.000.000, él no iba a producir ese $1.000.000 en lo que le quedaba de vida. Imposible. Bueno, pero ahí no se puede cuantificar el monto de la pérdida económica sufrida por la muerte de una persona. En el artículo 1008 del Código de Comercio dice suicidio del asegurado. El asegurador estará obligado al pago de la suma estipulada, aún en caso de suicidio del asegurado, cualquiera que sea el estado mental del suicida o el móvil del suicidio, si ocurre después de 2 años de celebrado o rehabilitado el contrato. Si ocurriere antes, el asegurador únicamente está obligado a la devolución de las primas percibidas. Esto se los traigo a cuento porque estamos hablando de la imperatividad de las normas del capítulo 10 del contrato de seguro del Código de Comercio. Y entonces, supongamos que alguien se asegura y en la póliza dice que no se pagará indemnización si el asegurado se suicida. Se excluye como causa de pago de indemnización el suicidio, ¿verdad? Y resulta que la persona se suicida. Y supongamos que se suicida a los 3 años. Y entonces vienen los beneficiarios y dicen, bueno, mi asegurado se suicidó y vengo a cobrar el seguro. Y la compañía aseguradora les dijera, no se puede pagar el seguro porque la cláusula expresamente excluye como causa de no pago o como causa de invalidez del seguro el hecho de que el asegurado del seguro de vida se suicide. Entonces no pago. ¿Cuál sería el criterio de ustedes si existiera esa cláusula de que se excluye el suicidio como causa para pagar que el suicidio exime a la aseguradora de pagar el seguro? Habría que leer este artículo otra vez, entendiendo el artículo 8, que habíamos dicho que es... el artículo 876, carácter imperativo. Todas las disposiciones de este capítulo, del capítulo 10, tendrán carácter imperativo a favor del asegurado, a no ser que admitan expresamente pacto en contrario. Entonces, vamos a ver qué dice el artículo 1008, creo que era, ¿verdad? Estando en el caso, no es el 8, es el 1008, suicidio del asegurado. El asegurador, dice, estará obligado al pago de la suma estipulada, aún en caso de suicidio del asegurado, cualquiera que sea el estado mental del suicida o el móvil del suicidio, si ocurre después de 2 años de celebrado o rehabilitado el contrato. Si ocurriere antes, el asegurador únicamente está obligado a la devolución de las primas percibidas. Aquí no dice salvo pacto en contrario ni nada, sino que dice hay que pagar si el suicidio, o si en un seguro de vida, hay que pagar, aun en caso de suicidio, si el suicidio ocurre después de 2 años de contratado o rehabilitado el seguro. La rehabilitación es aquello que a lo mejor lo dejé de pagar, pero después me pongo al día y me lo reponen el seguro, lo rehabilitan, y entonces a partir de ese momento comienzan a contarse esos 2 años que habla del artículo 1008. Supongamos que el señor toma el seguro y se suicida a los 3 años. Y la póliza excluye el pago de seguro de vida, de indemnización de seguro de vida en caso de suicidio. ¿Cuál sería, si ustedes fueran los jueces, la solución a este caso? ¿Tiene que pagar la aseguradora o no si la póliza excluye el riesgo de suicidio? A ver qué opiniones tienen la clase. Estoy esperando qué opinan. Ahora sí quiero que contesten. Este cuento me parece aquí. Lo voy a ver mañana.
¿Ya hay alguna respuesta de la clase? No, ¿verdad? ¿Estaremos dormidos o estaremos viendo clase? Muchas gracias, Sergio. Prevalece lo dispuesto en el artículo 1008, sí debe indemnizar. Yo considero que la cláusula viola los derechos del asegurado, según el artículo 1008. La aseguradora, me dice María Mercedes, la aseguradora... Fíjese que es María Mercedes, no sé por qué no logro leer su comentario, vamos a ver. No sé. Vamos a ver si aquí logro leer. Pero dice, la aseguradora debe pagar probablemente. Y en cambio Raúl dice, el asegurado lo aceptó y firmó. Yo diría que sí es válida la postura de la aseguradora de no pagar en caso de suicidio, pues se pactó en contra en 1008. Entonces, ahí tenemos como dos posiciones diferentes, ¿verdad? Algunos compañeros dicen que la aseguradora debe pagar y otros dicen que si hay pacto de que no se pague, entonces no hay que pagar por el suicidio, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué otro. Yo diría que sí, Marcos dice que sí. Raúl dice que sí. En cambio, María Mercedes y Lawrence dicen que no. Y Sergio dice que no. Yo pensaría que no por ser una cláusula condicionante determinativa, dice Stalet. Entonces no tiene que pagar. La asegurada no tendría que pagar porque está en la cláusula, Raúl. Bueno, hay dos posiciones encontradas. Regresemos a qué es el espíritu de las normas imperativas. El espíritu de las normas imperativas es precisamente que la autonomía de la voluntad no priva. Entonces, aunque en el contrato, es cierto, se puso la cláusula, sí, ahí dice, fíjese que no, yo puse que sí debe, no sé por qué en el caso de María Mercedes no se lee la respuesta. Por alguna razón no se logra ver completa la respuesta. Pero sí entiendo que dice que sí debe pagar por el carácter imperativo. Efectivamente, todo el capítulo es imperativo. El artículo 1008 dice que hay que pagar aún en caso de suicidio si el suicidio ocurre después de 2 años, ¿verdad? Ahora, supongamos que la cláusula dijera si el suicidio ocurre después de 5 años, se paga, y si ocurre antes de 5 años no se paga. ¿Qué opinarían ustedes? Bueno, y a los que pusieron que no debe pagar la aseguradora, tenemos que recordar que las normas imperativas son aquellas. Glu Pontasa también dice que si cumple con el plazo de 1008 debe pagar por el carácter imperativo. Porque las normas imperativas son aquellas en donde, como les decía hace un rato, prevalece el jus imperium del Estado. Ahí el Estado no nos dice, mire, si usted quiere, la aplica, o si no, es una norma facultativa en donde las partes pueden pactar en contrario. Si el artículo dijera, salvo pacto en contrario, sería una norma facultativa. Pero como esta no permite, no indica que pueda haber pacto en contrario, es una norma imperativa, porque el 1008 responde al 875, 876 me parece, en donde dice que todas las normas del capítulo 10 son imperativas, ¿verdad? Entonces, sí, la respuesta es que el 876. Todo el capítulo 10 es imperativo. No podemos sustraernos al cumplimiento de esa norma. No se admite pacto en contrario. Recordemos el artículo 4 del Código de Comercio, de la Ley del Organismo Judicial, que dice que contra la observancia, bueno, el 3 dice contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario. Y el artículo 4 dice actos nulos. Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas expresas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención. Entonces, esa cláusula en donde dice que la aseguradora no pagará en caso de suicidio, es nula de pleno derecho porque está en contra del artículo 1008 del Código de Comercio. Esa sería la respuesta correcta. Sergio Ricardo dijo algo, vamos a ver, permítame. Solo dice que está viendo el video. Ok, perfecto. Gracias a los que respondieron. Sea sí o sea no, a mí me interesa porque estoy viendo que estoy tratando de evaluar, primero, la asistencia de los compañeros a la clase y segundo, el criterio, ¿verdad?
Obviamente nadie nace sabiendo todo, lo único es aplicarlo correctamente la doctrina, ¿verdad? Y la doctrina nos dice que las normas imperativas no admiten autonomía de la voluntad, no admiten pacto del contrario. Licenciado, y si en el contrato se establece que en caso de suicidio pagarán un porcentaje menor, ¿tampoco sería legal? Buena pregunta. Al pago de la suma estipulada, aún en caso de suicidio del asegurado. A lo mejor, y es eso tal vez sí es posible, le voy a decir por qué. Porque habla de muerte, a veces hay muerte accidental, que es el doble, y muerte natural se paga la indemnización normal, ¿verdad? Hay algunas pólizas que dicen por muerte natural se pagan 100,000 quetzales y por muerte accidental 200,000 quetzales, por ejemplo. Entonces ahí pudiera decirse, bueno, este es un caso de muerte natural, no un caso de muerte accidental. Si dijera, es buena pregunta, la verdad es que no conozco un caso en ese sentido, pero como dice la suma estipulada, a lo mejor se dice, bueno, en caso de suicidio le pago 100 o 25, porque también no sería como conveniente incentivar el suicidio. Pudieras inclusive caer en un caso de inducción o ayuda al suicidio. Si yo le estoy diciendo, si usted se suicida, le pago doble indemnización o le pago una indemnización normal. A lo mejor para evitar el suicidio o para, digamos, no incentivarlo por lo menos. Le digo, bueno, le pago una cantidad menor. Y si se da el caso, Gloria Córdoba, muchas gracias. Vamos a ver aquí. ¿Cuál será el caso? Si se da el caso de que se suicide antes de los 2 años, no hay que pagar, pero hay que devolver las primas. Si la póliza dijera que no se paga antes de los 5 o de los 3 años, digamos, y se suicida antes del plazo, tendría que pagarse si se suicida después de los 2 años de contratado o rehabilitada la póliza. Contratado el seguro o rehabilitado el seguro. Si dice que se paga una cantidad menor, a lo mejor tendría validez porque dice la suma estipulada. Me gusta la pregunta porque ¿qué es la suma estipulada? Pues la suma estipulada es la cantidad pactada como indemnización. Usted puede decir, en caso de muerte natural le pago 100, en caso de muerte accidental le pago 200 y en caso de suicidio le pago 25. No sería una mala, porque sería negocio morirse de muerte natural o de muerte accidental y no por suicidio, ¿verdad? Porque me pagan menos. Entonces no estoy incentivando el suicidio. Hay una norma ahí que dice que posiblemente no se tipifica por el hecho de que aseguro a una persona y se suicida, porque probablemente el Código Penal tiene tipificado el delito de inducción o ayuda al suicidio con determinadas acciones que tiene que realizar la persona, ayudando o facilitando medios para que se suicide. Y el hecho de que le está pagando una indemnización o que le ha ofrecido una indemnización de seguro eso está en la ley y no sería pues correcto criminalizar a la aseguradora por ese tema. Pero sí pudiera ser que dijera, bueno, en caso de muerte por suicidio o muerte natural, la indemnización es menor que por muerte accidental. Si el asegurado se asegura y 3 años después de asegurado comete suicidio y la póliza dijera no se paga antes de los 5 años, se tendría que respetar el artículo 1008 que dice que pasados 2 años de contratado o rehabilitado a la póliza de seguro hay que pagar, ¿verdad? Entonces eso me gustó explicarlo ahorita para que tengamos claro. Cualquier otra norma que esté aquí en el capítulo 10 tiene que seguir esa misma suerte de... ¿Cómo fue que dijo razón estipulada? La suma estipulada. La suma estipulada, dice el 1008. Es que el pago de la suma estipulada, aún en caso de suicidio del asegurado. O sea, se pactó o se estipuló una cantidad, ¿verdad? Caso de muerte, la indemnización es tanto. Muerte accidental es el doble. Hay pólizas que dicen diferente cantidad, ¿verdad? Y hay quienes dicen también que muerte, pudiera decir muerte por suicidio es menos, ¿verdad? No sería mala idea poner esa norma y esa es la suma estipulada. Ahí sí estuvieran cumpliendo con el artículo 1008. Buena pregunta, de verdad que nunca se me había ocurrido, pero lo felicito. Slalet o Staletes. Muy bien. Seguimos en el 876. Aseguradoras.
Solo las sociedades mercantiles que hayan obtenido la autorización respectiva podrán actuar como aseguradoras. Quien, sin estar debidamente autorizado a asumir de hecho la función de asegurador, deberá devolver las primas que hubiere percibido y resarcir los daños y perjuicios que hubiera ocasionado a la contraparte. Revisen el 25/2010, porque creo que hay inclusive responsabilidad penal por alguien que, sin estar autorizado como compañía de seguros, vende seguros en Guatemala. No, es decir, celebra contratos de seguros. Y para estar asegurado como intermediario, para estar inscrito como intermediario, también tiene que tener la calidad de corredor de seguro y inscrito en la Superintendencia de Bancos, en la sección de Intendencia de Seguros. 878. ¿Cuándo obliga la solicitud? ¿Quién solicita? El que se quiere contratar el seguro. La solicitud para celebrar un contrato de seguro solo obligará a quien la haga, o sea, a quien hace la solicitud, si contiene las condiciones generales del contrato. O sea, la condición, ¿cuáles son las condiciones? ¿Cuál será la indemnización? ¿Cuál será la prima? Etcétera. Y esa es la solicitud que yo le hago a la compañía. Artículo 879. Se considerarán aceptadas las solicitudes de prorrogar o modificar un contrato de seguro o de restablecer uno suspendido, porque se suspende porque yo dejé de pagar las primas, ¿verdad? Entonces, ofrezco que voy a pagar las primas o me pongo al día y entonces se tienen por aceptado. Si el asegurador no la rechaza dentro de los 15 días siguientes al de la recepción de la solicitud. Miren, señores de la compañía aseguradora, yo me atrasé en el pago de mis primas, el seguro está suspendido, pero solicito que se rehabilite. Y aquí estoy pagando las primas que están vencidas. Esto lo recibe el asegurador y si no rechaza la solicitud dentro de los 15 días siguientes al de la recepción de esa solicitud, se tiene por prorrogado. Este precepto no es aplicable a las solicitudes de aumentar la suma asegurada y en ningún caso al seguro de personas. Esto no se aplica al seguro de personas, solo al seguro de vehículos, de daños, de terremoto, etcétera, ¿verdad? Si está suspendido, hay que volver a contratar el seguro. O sea, aquí hay una cláusula, este artículo se refiere al silencio como fuente de derecho. Si la aseguradora recibe la solicitud de prorrogar o modificar un contrato de seguro o restablecer uno suspendido y no dice que no dentro de los 15 días, se tiene como aceptada la prórroga o la modificación o la rehabilitación solicitada. No aplica este silencio administrativo en casos de solicitud de aumentar la suma asegurada. Mi carro está asegurado por 50 o mi casa está asegurada por 50 y pido que me lo aumenten a 100. Bueno, puede ser que me lo acepten, pero no tiene obligación la compañía de decir nada. Y si no dice nada, no está aceptado dentro de los 15 días siguientes. Y en ningún caso al seguro de personas. Ahí no aplica ese silencio como fuente de derecho. Artículo 880. Declaración. El solicitante está obligado a declarar por escrito al asegurador, de acuerdo con el cuestionario respectivo, todos los hechos que tengan importancia para la apreciación del riesgo, en cuanto puedan influir en la celebración del contrato, tales como los conozca o deba conocer en el momento de formular la solicitud. Otra vez, aquí estamos ante el caso de que la buena fe guardada y verdad sabida. Se espera que el solicitante del seguro declare por escrito, de acuerdo con un formulario que le presenta la aseguradora, todos los hechos que tengan importancia para la apreciación del riesgo. En el seguro de personas, por ejemplo, le preguntan cuántos años tiene, está casado, ha sufrido determinadas enfermedades, es fumador, es bebedor, ha sufrido operaciones, tiene presión alta, sufre de algún problema cardíaco, tiene antecedentes genéticos de cáncer, de whatever, le han diagnosticado alguna enfermedad, está bajo algún tratamiento, toma algún medicamento, es piloto de pruebas, es piloto de carreras, utiliza motocicleta. El otro día esta pregunta pudiera ser que todo eso lo tiene que decir como lo conste y todos los hechos que tengan importancia para la apreciación del riesgo, para que la aseguradora pueda evaluar el riesgo. Liqui, ¿hasta cuánto tiempo se puede dejar de pagar y luego rehabilitarlo de nuevo? Normalmente, si usted se atrasa, le van a mandar un aviso de cobro, un segundo aviso de cobro, y depende de las compañías de seguro y los contratos. Normalmente, usted tiene una prima que se paga anualmente y la paga durante los 6, si en el seguro de vida, por ejemplo, durante los primeros 6 meses.
Entonces tiene que estar pagando la prima durante el primer semestre y le cubre todo el año. Dejó de pagar la prima y la compañía le manda un aviso de vencimiento. Mire, si usted no paga en tal fecha, le vamos a dejar sin efecto el seguro, lo vamos a suspender. Y pasa la fecha, le suspenden el plazo. El seguro, perdón, le suspenden el seguro. Ya no está asegurado. Entonces después puedo pedir la rehabilitación y ponerme al día. Y depende de la compañía de seguro que se lo acepte o no. En seguro de personas, en seguro de daños, si se hace la solicitud y no me dicen que no dentro de los 15 días, se tiene por aceptar. Declaración de representante, artículo 881. Si el contrato se solicita por un representante o por quien actúa en interés de un tercero, deberán declararse tanto los hechos importantes que sean o deban ser conocidos por el solicitante, como los que sean o deban ser conocidos por aquel por cuya cuenta se contrata. O sea, tanto el solicitante, supongamos que yo soy el gerente de una compañía, o actúo en interés de un tercero. Yo estoy contratando el seguro sobre el carro de mi deudor. Pues yo tengo que declarar tanto los hechos que yo conozca como solicitante, como los que sean o deban ser conocidos por aquel a cuya cuenta se contrata, por el dueño del carro o por el tercero cuyo interés yo estoy tratando de asegurar. Y aquí está cómo se perfecciona el contrato de seguro, creo que ya lo habíamos dicho en la clase pasada, es un contrato consensual. El contrato de seguro se perfecciona desde el momento en que el asegurado o contratante reciba la aceptación del asegurador. O sea, yo hago mi solicitud y la compañía aseguradora me responde, su solicitud ha sido aceptada. En ese momento ya está el vínculo obligacional y se ha perfeccionado el contrato de seguro. Es un contrato que se perfecciona por el simple consentimiento. Aunque yo no haya pagado la primera prima o la primera cuota de la prima y no me hayan entregado la póliza de seguro, ya estoy asegurado. Ese dinero que se paga como prima de seguro no es recuperable si no se rehabilita, no porque usted está pagando, digamos que paga un año durante los primeros 6 meses y lo dejó de pagar, pues usted estuvo cubierto durante el tiempo que estaba pagando las pólizas, las primas. Si la dejó de pagar, a partir de ese momento deja de estar asegurado. Pero si ocurre el siniestro durante el tiempo que usted estaba asegurado y estaba pagando, estuvo cubierto. Entonces no le devuelven porque sí el seguro tuvo vigencia y el asegurador asumió el riesgo durante el tiempo en que usted estuvo al día. Esa es la pregunta Stalet. Seguro por cuenta de otro. El seguro puede contratarse por cuenta de otro con designación de la persona del tercero asegurado o sin ella. Aquí cuando veamos seguro de personas, vamos a ver que yo puedo contratar sobre la vida de otra persona, pero la otra persona tiene que dar su consentimiento. En otros casos, en seguro de daños, yo puedo asegurarle la casa a mi vecino. Pero mi vecino se le puede quemar la casa. ¿Y qué pasa si no tiene dinero para reponerla? Entonces, para que no se vea fea la casa de mi vecino, la voy a asegurar. Qué generoso, ¿verdad? Pero, por supuesto, yo estoy cuidando de la estética de mi cuadra. Si se quema la casa del vecino, yo soy el asegurado. O yo soy el solicitante y el asegurado es el dueño de la casa. Pero le van a reponer para que tenga dinero para reponer su casa. Yo lo estoy solicitando por cuenta de otro, con designación de la persona del tercero asegurado o sin ella. Yo quiero asegurar la casa de la vecindad, ¿verdad? Ratificación. Si el solicitante contratara el seguro en nombre ajeno sin tener poder para ello, el seguro obliga al asegurador y el asegurado puede ratificar el contrato aún en fecha posterior. El asegurado puede ratificar el contrato aún en fecha posterior al siniestro. Este es el caso que les digo. Aseguré la casa de mi vecino. Yo lo contraté en nombre ajeno, porque no es mi casa, es la del vecino, sin tener poder para ello. Yo no tengo ninguna representación ni nada. Yo solo se me ocurrió qué pasa si se quema la casa o se le cae la casa al vecino, ahí la va a dejar tirada y es mi vecino, se va a llenar de ratas, de cucarachas y todo. A mí no me interesa que se vea una casa en deterioro a la vecindad de la mía. Entonces yo la aseguro sin tener poder para ello. El seguro obliga al asegurador y el asegurado puede ratificar el contrato aún en fecha posterior al siniestro. Se quemó la casa, el vecino se entera que yo le tenía asegurada la casa y él va a la compañía de seguro y dice, sí, yo ratifico ese seguro. Ya pasó el incendio, ya cayó la casa o ya se quemó, pero el asegurado, que es el dueño de la casa, que ni sabía que había el seguro, lo va y lo ratifica y la compañía tiene que pagar.
Los derechos derivados del contrato corresponden al asegurado, al dueño de la vecindad, y al solicitante, aun cuando esté en posesión de la póliza, no puede hacerlos valer sin el consentimiento del asegurado. Yo no puedo cobrar la póliza de la casa de mi vecino, porque el asegurado en este caso técnicamente es el vecino, el dueño, el que perdió su casa es él. Yo la aseguré pensando en que si este pierde su casa y no va a tener cómo reponerla, mejor que tenga un seguro. En interés mío, pero en beneficio, el asegurado es el dueño del inmueble. El seguro no es lucrativo. Yo no puedo ir a cobrar el seguro, digamos, en el ejemplo anterior, yo no puedo ir a cobrar el seguro para que me paguen a mí la casa de mi vecino, porque yo no soy el dueño. Esto aplica también para locales de Fíjense que no están saliendo todas las preguntas. No sé si hay alguna forma, si alguien sabe alguna forma en que yo pueda ver toda la pregunta. Responder, vamos a ver si al responder, no. Me deja responder, sí. De comercio, esto aplica, ya le encontré la forma. ¿Esto aplica también para locales de comercio? Sí. También, por supuesto, para casas o locales. Yo puedo asegurar el comercio de mi vecino, si esa es su pregunta. Vamos a ver si en el caso de María Mercedes puedo, al responderle, me deja leer la pregunta completa. Me imagino que sí. Aquí está María Mercedes, vamos a tratar de responderle. Yo puse que sí debe pagar, puse aquí sí, eso ya lo había visto, pero hay una anterior. Raúl Aguilar, Marcos, Raúl, María Mercedes, aquí está. Responder, ahí está la asegurada sí debe pagar sí o sí, perfecto. De acuerdo, María Mercedes, ese es el criterio correcto porque son normas imperativas en donde la autonomía de la voluntad no aplica. Ratificación. Si el solicitante contrata el seguro en nombre ajeno, sin tener, bueno, eso ya lo dijimos, ¿verdad? Sin tener poder por ahí, es el caso que yo le compré seguro al vecino o al de local de enfrente comercial, ¿verdad? Sin tener poder para ello. Así que por puro o buena gente o interés mío o porque me va a convenir, o yo le aseguro el carro al que me debe o le aseguro la casa al que me debe para que, porque yo la tengo con hipoteca. Entonces, él ni sabe que yo le aseguré su casa o que le aseguré su carro, ¿verdad? Y ahora, no puedo asegurarle la vida sin su consentimiento. Eso cambia en el seguro de personas, lo vamos a ver en su momento. Y tampoco puedo yo cobrar la indemnización del seguro de la casa de mi vecino, porque a lo mejor yo le aseguro la casa y le pego fuego. Entonces, si se quema la casa, el que puede cobrar el seguro es el vecino, ¿verdad? Porque aquí dice, los derechos derivados del contrato en el artículo 884. Los derechos derivados del contrato corresponden al asegurado y el solicitante, aun cuando esté en posesión de la póliza, no puede hacerlos valer sin el consentimiento del asegurado. Técnicamente el asegurado es el que tiene el riesgo, el que puede perder y el dueño del bien o el dueño de la vida. El seguro no es lucrativo. Respecto al asegurado, los seguros de daño son contratos de simple indemnización y en ningún caso pueden constituir para él fuente de enriquecimiento. Mi casa vale 100,000 quetzales, yo no la puedo asegurar en 1,000,000 y pretender que me paguen el mío. Si mi casa vale 100,000 quetzales, lo más que me van a pagar es el valor de mi casa de reposición. O mi carro. Yo no puedo asegurar un carro de 50,000 quetzales en 200,000. Ah, qué buen negocio, ¿verdad? Lo voy, lo choco, lo tiro o me lo roban. Y digo, mire, páguenme 200,000 quetzales y como chupando limón para que no se me vea la cara de felicidad. Me van a dar los 50,000 menos el deducible o los 50,000 menos la despreciación de los años que han transcurrido, lo que valía el carro, o me dicen, mire, un carro igual al suyo vale 35,000 quetzales, menos 5,000 deducible, 30,000 es lo que corresponde pagarle de indemnización. Usted no se puede enriquecer. Sí, es cierto, Sergio, uno puede asegurar bienes ajenos sin previa autorización. Sí, yo puedo asegurar bienes ajenos, aquí está, por cuenta de otro. El seguro puede contratarse por cuenta de otro con designación de la persona del tercero asegurado o sin ella. Sí, Sergio, conforme al artículo 883. Y en el 884 dice, si el solicitante contrata el seguro en nombre ajeno sin tener poder para ello, yo le aseguré la casa al vecino, el carro a mi deudor o a mi amigo,
Digo, este no tiene seguro. Y si se queda sin casa, se va a quedar en la calle. Yo le voy a asegurar el carro o la casa. Y entonces viene y se la roban o se quema o se cae con un terremoto, se incendia. Hay seguro, entonces le digo, mira, tenés seguro. Pero el que tiene que cobrar el seguro es el dueño del bien, el asegurado. Yo soy el contratante, el tomador del seguro. Si el solicitante contrata el seguro en nombre ajeno sin tener poder para ello, el seguro obliga al asegurador, la compañía aseguradora tiene que pagar, y el asegurado puede ratificar el contrato aún en fecha posterior al siniestro. Le digo a mi amigo, mira, yo te había asegurado tu casa, anda a ratificar el contrato de seguro de tu casa y ahí te van a pagar. Los derechos derivados del contrato corresponden al asegurado, al vecino, a mi amigo, al dueño del carro, no a mí. Y el solicitante, aun cuando esté en posesión de la póliza, aquí tengo la póliza, yo no la puedo hacer valer. ¿Por qué? Porque yo no soy el dueño. No puede hacerlos valer sin el consentimiento del asegurado. Salvo que el asegurado me dijera, cobra vos el seguro. Por ejemplo, en el caso de que yo le asegure el carro a mi deudor y en el contrato dice que si él no lo asegura, yo lo puedo asegurar para cobrarme el préstamo que yo le di con garantía mobiliaria del carro o con garantía hipotecaria de la casa. El seguro no es lucrativo. Respecto al asegurado, ya lo dijimos, los seguros de daños son contratos de simple indemnización y no en ningún caso pueden constituir para él fuentes de enriquecimiento. No es un negocio, ¿verdad? Lo que voy a hacer es recuperar el daño o la pérdida derivada del siniestro. No voy a sacar ganancia del siniestro. Por eso es que se ajusta el valor del seguro. Bueno, ¿cuánto valía el carro? ¿Cuánto realmente se quemó de la mercadería que tenía en la bodega? ¿Cuánto dejó de ganar realmente por el contrato de seguro de perjuicios que tiene, de pérdidas? ¿O cuánto costó realmente la operación? ¿Verdad? No puede decir, como me operaron y me dolió mucho, yo quiero que me paguen $1.000.000. No, le van a pagar lo que usted le pagó a los doctores. Y todavía con un deducible, porque un 20% lo tiene que pagar el asegurado seguramente. Los primeros 5.000 del carro o de la casa de pérdida lo asume el asegurado, pues se llama deducible. Cobertura. El asegurador puede tomar sobre sí todos o algunos de los riesgos a que esté expuesta la cosa asegurada. O sea, no tengo que tomar todos los riesgos. No estando expresamente limitado el seguro a determinados riesgos, el asegurador responde de todos salvo las excepciones legales. Yo puedo decir, mire, asumo incendio, terremoto, caída de naves aéreas y hay inundación, pero ningún otro riesgo. Si no está expresamente limitado el seguro a determinados riesgos, son todos los riesgos, salvo que haya un riesgo que no se puede asegurar legalmente, salvo las excepciones legales. Y ahí estamos. Creo que tenemos tiempo para dejar ahí la clase, o si quieren, vamos a hablar de la póliza, todavía tenemos unos minutitos, para que después lleguemos ya al artículo de las obligaciones de las partes. Rápidamente vamos a cubrir lo de la póliza. Aquí hay que recordarse que conforme al artículo 671, formalidades de los contratos, 2, contratos mediante formularios, 672, contratos mediante formularios, y 673, contratos mediante pólizas. Estos artículos aplican en aquellas cuestiones, se recuerdan de que se interpretan en caso de duda en el sentido menos favorable para quien haya preparado el formulario. Cualquier renuncia al derecho solo será válida si aparece subrayada o en caracteres más grandes o diferentes de los del resto del contrato. Las cláusulas adicionales prevalecerán sobre las del formulario, aun cuando éstas no hayan sido dejadas sin efecto. Eso prevalece para los contratos mediante formularios, y son formularios porque el asegurador es el que hace el contrato de seguro, la póliza. Y además las pólizas, que es el 673, cuando yo recibo la póliza, tengo 15 días para decirle, mire, no estoy de acuerdo con determinada condición. Si no objeto como me emitieron la póliza, se tiene por aceptada. Y si le mando alguna... si le mando algún reclamo a la compañía aseguradora y esta no contesta dentro de los 15 días, se tiene por aceptado el reclamo o modificación a que se solicitó. Y estas dos cláusulas o dos párrafos deben insertarse textualmente en el documento, y si se omiten, cesarán los términos de la solicitud original, de la solicitud de seguro original, la del asegurado.
o la del tomador del seguro. Y son aplicables a los contratos a que refiere este artículo las reglas establecidas en el anterior, que se refiere a contratos mediante formularios. Entonces, el contrato de seguro se va a contener en un documento que se llama una póliza, porque el asegurador está obligado a entregar al asegurado, según el artículo 887, una póliza que debe contener lugar y fecha en que se emite, nombres y domicilios del asegurado, del asegurador y asegurado, y la expresión en su caso de que el seguro se contrata por cuenta de tercero. Puedo decir yo soy el asegurado, no, yo estoy contratando por mi amigo. Ya no quería seguir oyendo la clase. La designación de la persona o de la cosa asegurada. ¿Qué es lo que se está asegurando? ¿La vida de tal persona o la salud de tal persona o la casa, el carro, los sueldos o los puntos de tal persona? La naturaleza de los riesgos cubiertos. ¿Qué riesgos se cubren? Muerte, en el caso de personas, enfermedad o daños por terremoto, incendio, inundación, caída de naves aéreas, lo que fuera. Naturaleza de los riesgos cubiertos, el plazo de vigencia del contrato, cuánto dura. ¿Cuál es el seguro de viaje? A lo mejor son 8 días. El seguro de vida a lo mejor hasta la muerte del asegurado. El seguro de terremoto, incendio, a lo mejor es cada año que se toma el contrato. El seguro médico también es normalmente anual, con indicación del momento en que se inicia y aquel en que termina. Normalmente terminan a las 12 de la noche, comienzan a las 0 horas y terminan a las 12 de la noche. O comienzan a mediodía de un día y terminan a mediodía del día de vencimiento. Eso hay que ponerlo, ¿verdad? Lo que diga la póliza. La suma asegurada, ¿cuánto es el monto por el cual se está contratando el seguro? Esa es la suma máxima que le van a pagar a uno. Más de eso no le van a pagar. Menos si la cosa vale menos de lo que se puso como suma asegurada. Aseguré una casa en 200 y realmente vale 100, o los daños causados fueron solo 100, o pero el tope es la suma asegurada. La prima o cuota del seguro y su forma de pago. ¿Cuánto es el costo del seguro y cómo se va a pagar? Mensualmente, trimestralmente, en un solo pago, etc. Las condiciones generales y demás cláusulas estipuladas entre las partes. La firma del asegurador, la cual podrá ser autógrafa o sustituirse por su impresión o reproducción. Normalmente las pólizas lo que tienen es un sello o una firma digital. Una impresión digital de la firma. Los anexos y endosos deben indicar la identidad precisa de la póliza a la cual correspondan y las renovaciones, además, el periodo de ampliación de la vigencia del contrato original. Aquí tenemos una cosa rara en el contrato de seguro. A cualquier anexo que nosotros le pongamos al seguro no le llaman anexos y lo llaman endosos. Dice, los anexos y endosos deben indicar la identidad precisa de la póliza a la cual correspondan y las renovaciones, además del periodo de ampliación de la vigencia del contrato original. Porque a veces dice endoso y realmente es un anexo, pero aquí le llaman anexos y endosos. En la práctica utilizan mucho lo que se llama endoso. Por ejemplo, yo le digo a mi deudor del carro, tengo garantía mobiliaria sobre el carro de un tercero. Y le digo, mire, yo le doy el préstamo, pero usted tiene que contratar el seguro y me lo tiene que endosar a mí. Yo voy a ser el beneficiario. O vamos a ser juntos los beneficiarios. La aseguradora nos va a pagar a los dos y primero le va a pagar al acreedor y lo que sobre se lo va a dar al dueño del vehículo en caso de pérdida o destrucción o robo o lo que fuera. Eso sería un endoso. Y un anexo es cualquier documento que se le anexa, que se le agrega a la póliza, que tiene que tener el número de la póliza. Y debe decir cuál es el periodo de ampliación de la vigencia del contrato original. Un anexo o un endoso, a veces el endoso se prorroga por un año más el contrato de seguro. Se prorroga por 5 años más. Se sube la prima, se sube la suma asegurada, se baja la prima, se establece que en caso de muerte accidental se pagará el doble de la prima, de la indemnización. Esos son los anexos o endosos que se le van agregando a la póliza, que tienen que tener el mismo número de póliza, ¿verdad? Para que se sepa a qué póliza pertenece. Prueba del contrato de seguro. A falta de póliza, el contrato de seguro se probará por la confesión del asegurador de haber aceptado la proposición del asegurado o por cualquier otro medio si hubiera un principio de prueba por escrito. Si hubiera algún principio de prueba, yo puedo citar a confesión judicial o declaración de parte, como se llama actualmente en el Código Procesal Civil y Mercantil, la diligencia de declaración de las partes. Antes se llamaba confesión, en lo laboral todavía se llama confesión con posiciones o sin posiciones, ¿verdad? Y también en el código, ahí está la confesión ficta, ¿verdad? Si no llega, se tiene por
por confeso al emplazado, al citado para prestar declaración jurada. Entonces esa es la confesión en la declaración de parte. En lo laboral se llama confesión todavía. Clases de seguros 889. Las pólizas del seguro de cosas podrán ser nominativas a la orden o al portador. Las del seguro de personas solo podrán ser nominativas. Sí, ¿por qué? Supónganse que yo voy a vender mercadería de aquí a Japón o a Alemania, café. A lo mejor yo lo que estoy asegurando es el café, digo, al portador. Porque yo no sé quién va a ser el comprador o a quién le van a vender el café en su momento. Entonces yo contrato una póliza de seguro al portador y el que tenga la póliza es el que puede cobrar la indemnización en caso de que se roben, se queme, se vaya al fondo del mar el café que estoy vendiendo. En el caso de seguro de personas, solo puede ser una póliza nominativa. Debe decir el nombre de quién es el asegurado. La cesión de la póliza nominativa en ningún caso produce efectos sin la previa aceptación del asegurador. O sea, la póliza nominativa no se puede ceder. Como yo estoy asegurado, se le endoso a mi amigo que se murió, y mi amigo que se murió, los beneficiarios van a cobrar la póliza. Gracias. Buenísimo. Entonces, no, ¿verdad? No se puede endosar sin consentimiento del asegurador. Si hay consentimiento del asegurador, sí, se puede endosar. El asegurador podrá oponerse al tenedor de la póliza, podrá oponer al tenedor de la póliza o a los terceros beneficiarios todas las excepciones que tenga contra el tomador del seguro, sin perjuicio de invocar las que tenga contra el reclamante. Mire, a mí el tomador no me había pagado las primas, él contrató el seguro, o me debe 100,000 quetzales. Entonces yo, ese seguro, le voy a pagar la indemnización menos los 100,000 quetzales que me debe el tomador, o los 100,000 quetzales que me debe quien me está reclamando el seguro. Artículo 890, extravío o destrucción de la póliza. En caso de que se extraviere o destruyere una póliza a la orden o al portador, quien se considere con derecho al seguro podrá pedir que a su costa el asegurador o el juez del domicilio, si aquel se negase, publique un aviso en el diario oficial y en otro de los de mayor circulación en el país, mediante el cual se haga saber que la póliza, cuyas características se describirán de modo de individualizarla debidamente, quedará sin valor alguno 30 días después de la publicación si nadie se opusiere a ello. Transcurrido el plazo mencionado sin oposición, el asegurador deberá cumplir sus obligaciones respecto de quien justifique su derecho, aun cuando no exhiba la póliza. Entonces, se me perdió la póliza, yo le digo al asegurador, fíjese, se me perdió, por favor, si yo me considero con derecho, le puedo pedir al asegurador que me extienda otra. O que el asegurador publique. Claro, como es una póliza al portador, hay que anularla, porque cualquiera pudiera aparecer con la póliza, ¿verdad? Entonces hay que hacer una publicación que la puede hacer el asegurador, y si él no quiere, el juez del domicilio del departamento de Guatemala, que publique un aviso en el diario oficial y en otros de mayor circulación, avisando al público que tal póliza, que se identificará debidamente, va a quedar sin efecto 30 días después de la publicación. Y entonces, transcurrió el plazo, el asegurador debe cumplir sus obligaciones respecto de quien justifique su derecho, aun cuando no exhiba la póliza. Yo soy el asegurado, yo tengo mi solicitud, yo tengo ese correo electrónico en donde yo era el asegurado, o soy el dueño de la mercadería que está cubierta con esa póliza, soy el dueño de aquel café que tenía una póliza al portador, y yo concurrí a la aseguradora a pedirle que publicara un aviso de que se me había perdido la póliza y que iba a quedar sin efecto esa póliza al portador. Como no quiso el asegurador, fui con el juez y el juez publicó ese aviso. Ya pasaron los 30 días, yo soy dueño del café, yo cobro la póliza, yo cobro el seguro. Reposición. Si la póliza extraviada o destruida fuera nominativa, eso es más fácil, ¿verdad? Porque ahí está el nombre del titular, y eso lo tiene el registro del asegurado, la aseguradora. El asegurador, a solicitud y costa del asegurado, expedirá un duplicado que tendrá el mismo valor probatorio que el original. Y ahí lo vamos a dejar, porque ya son casi las 7. Faltan 4 minutos. Cualquier pregunta, a las órdenes, y mucho gusto de haber dado esta clase. Espero les haya servido y hayan resuelto sus dudas. Hoy aprendimos varias cosas respecto a las obligaciones, a las normas imperativas y el efecto en el suicidio, el efecto del suicidio del asegurado en las obligaciones del asegurador. Obviamente, si se suicida antes de los 2 años, ahí la única obligación que tiene la compañía aseguradora es devolver las primas. ¿A quién se las va a devolver? A los beneficiarios.
Feliz noche.